Los orígenes de las FARC se remontan al periodo de conflicto civil en Colombia entre 1948 y 1953, conocido como la violencia, que comenzó con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, candidato del Partido Liberal, seguido de las revueltas enmarcadas en el Bogotazo. Las FARC surgen como un movimiento guerrillero creadas por Manuel Marulanda Vélez luego de un atentado contra su persona en Marquetalia por el ejército colombiano en mayo de 1964. A la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla le siguió el retorno desde el exilio de liberales y conservadores, y en este contexto se crearon en 1964 las dos guerrillas más importantes de Colombia, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Los orígenes de las FARC se encuentran en Tolima, una zona campesina que vio mucha violencia y el surgimiento de comunidades de autodefensa en aquellos años. Las FARC comenzaron a organizarse a partir de 1966 como un movimiento revolucionario dedicado a la guerra de guerrillas, con su propio Estado Mayor. Y en 1982 el grupo adaptó su nombre al de Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y elaboró varias estrategias para intentar extender su influencia por fuera de los territorios de origen e intentar tomar el poder, reconstruyendo Ferro Medina y Uribe y Ramón. El movimiento se identificó desde el principio con las ideas del Partido Comunista y su objetivo fue hacer la revolución por cualquier medio posible, influenciados a su vez por la Revolución cubana. Los líderes emprendieron el ánimo revolucionario como tantos otros grupos latinoamericanos. Se estima que en un principio este grupo armado estaba conformado por 900 combatientes y carecían de entrenamiento militar, por lo que no representaban una amenaza real para el gobierno colombiano. Sin embargo, llegados los años 80, la guerrilla necesitaba financiación y la única salida que encontró fue establecer lazos con el narcotráfico. De esta manera, pudieron invertir en armamento y establecer un entrenamiento tácito para la defensa. Así avanzaron territorialmente y emplearon sus fuerzas para la lucha por la liberación en contra del gobierno. También hablamos de la violencia bipartidista en los años 40 y 50, donde Colombia atravesó por un periodo de enfrentamientos violentos entre liberales y conservadores. Algunos guerrilleros liberales continuaron armados tras un fallido acuerdo de paz. Hubo también una desigualdad en la tenencia de la tierra, ya que pues era un problema muy grave. Muchos campesinos se sentían despojados de sus tierras por terratenientes adinerados. Además, las protestas campesinas por la tierra eran a menudo reprimidas por las autoridades. Esto radicalizó algunos sectores del campesinado. Bueno, a continuación vamos a mencionar los principales actos de violencia cometidos por esta guerrilla. Cabe aclarar que estos son los principales o los más relevantes que marcaron un hito en nuestro país, no son los únicos, y que no se sabe a totalidad o a exactitud el número de víctimas. Se estima más o menos que durante todo el conflicto hubieron entre 40.000 a 58.000 víctimas de forma directa y miles más que sufrieron consecuencias de forma indirecta. Vamos a iniciar con la masacre de La Gabarra en 2004, donde fallecieron 32 personas en el departamento de Nariño a manos de esta guerrilla. También vamos a hablar de la masacre de Mahoma, de 1997, donde fallecieron 11 personas en el departamento de Boyacá. Esta fue una masacre dirigida a una población indígena, la población indígena Uwa. También vamos a encontrar la masacre de Laro en 1997, donde fallecieron 15 personas en el departamento de Antioquia, y encontramos también la masacre de Segovia en 1987, donde fallecieron 38 personas en el departamento también de Antioquia. Vamos a encontrar unas masacres que se dieron como en forma de retaliación, como lo fue la masacre de La Roche en 1985, donde fallecieron 42 personas, pues se había dado un enfrentamiento entre el ejército y los guerrilleros, y ellos decidieron arremeter contra la población civil, demostrando su superioridad frente al ejército. También encontramos la masacre de Jurado en 1997, donde fallecieron 16 personas, y esto se dio ya que la población de este municipio del departamento del Chocó estaba apoyando a las fuerzas militares, y como esto no le gustó a la guerrilla, decidió arremeter contra la población civil. También vamos a encontrar el atentado a la escuela de cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, que ocurrió en 2019, dejando a 22 cadetes asesinados y más de 100 heridos. Y también encontramos
el atentado al edificio Miraflores en 1986, donde 11 personas fueron asesinadas y más de 100 heridas con un ataque con bomba dentro de las oficinas de este edificio. También podemos hablar del reclutamiento forzado, que fue una conducta muy utilizada por parte de esta guerrilla frente a los jóvenes, niños, niñas y adolescentes, donde se tiene un estimado más o menos que reclutaron entre 17.000 a 18.000 jóvenes como parte de como para hacerlos parte de su ejército y hacerlos combatir contra el ejército nacional, fortaleciendo esos filas. Bueno, ahora pasando a hablar del tema de los asesinatos, nosotros decidimos dividirlos en asesinatos políticos y asesinatos de líderes sociales. Estos fueron los que marcaron un hito en la historia de nuestro país. Entonces, primero vamos a encontrar el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que fue candidato presidencial por parte del Partido Liberal, que fue asesinado en 1995 por esta guerrilla. También vamos a encontrar a Guillermo Cano Izaza, que fue el director del periódico El Espectador, que fue secuestrado, torturado y asesinado por esta guerrilla en el año de 1996. Vamos a encontrar también a Jesús Antonio Betancur Cuervo, senador del Partido Conservador, que fue secuestrado en 2002 y asesinado en el año de 2003. Y por último, pues de los que decimos escoger, vamos a encontrar un asesinato que tal vez ustedes tengan referencia, que fue el de Carlos Pizarro León Gómez, que fue candidato presidencial por parte del partido Alianza Colombiana Patriótica, asesinado en 1990. Ya pasando a hablar de los líderes sociales, vamos a encontrar a Gilberto Viera, que fue el líder indígena del pueblo Nasa, asesinado en 1998, a José Orlando Ortega, líder sindical y defensor de los derechos humanos, asesinado en 1994, Leonardo Betancur Cortés, líder afrodescendiente y defensor de derechos humanos, asesinado en el año 2000, y Francia Márquez Mina, que pues ella pues no fue asesinada, pero sí ha sufrido ciertos atentados por parte de esta guerrilla. Como ustedes saben, ella es líder afrodescendiente y defensora sindical. También vamos a mencionar dos secuestros muy importantes que pues han sido muy relevantes, como fue el secuestro de Álvaro Uribe Jr., que fue el hijo del presidente de esa época, o sea, Álvaro Uribe, que fue secuestrado y retenido durante 17 meses por esta guerrilla. También el secuestro de los hermanos Fernando José Quintero en el año 2010, que estos hermanos eran hijos de un empresario muy prestigioso del país, que fueron secuestrados y asesinados, pues no se pagó el rescate, por ende pues los asesinaron. En 2014, en un comunicado titulado Proceso Constituyente Abierto para la Transición hacia la Nueva Colombia, la organización hace su primer acercamiento con la democracia. Para hacer efectiva la transición de la lucha armada revolucionaria hacia la democracia, las FARC tuvieron que cambiar su discurso político electoral para así centrarlo hacia el poder popular. Esto con el fin de obtener más apoyo de los sectores populares y menos favorecidos, que eran los campesinos, los indígenas. En esta primera etapa lo que podemos observar es la violencia bipartidista y las guerras que se producen entre guerrillas revolucionarias y el Estado. Como eventos centrales que también podemos destacar es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el programa agrícola fundacional, que fue en 1964, y la conformación del Frente Nacional. También podemos ver reflejada la influencia que tuvo el movimiento guerrillero con el movimiento comunista, el cual los guió en la manera en que se dirigían política y militarmente. Las FARC se involucran en procesos de colonización y ampliación de la frontera agrícola. Esto lo hacen por medio de la coerción, y lo que hacían era buscar estratégicamente en sitios donde hubiera ausencia de Estado o ausencia de entes gubernamentales que pues no les brindaban los servicios básicos y servicios de seguridad, y lo que hacía, como dije anteriormente, era aplicarlos por medio de la coerción para así ejercer su autoridad. Seguimos con la segunda etapa, que se sitúa del año 1978 hasta el año 1991. Esta segunda etapa se caracteriza por el plan estratégico de la guerrilla en lanzar su campaña llamada Campaña por una Nueva Colombia. Lo que quería las FARC con esta campaña era debilitar al Estado, acoger más o ganar más apoyo del sector popular y ampliar su. En la tercera etapa encontramos principalmente el desarrollo del plan estratégico de las FARC en San Vicente del Caguán. San Vicente del Caguán del departamento de Caquetá fue la zona designada
por las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC para que esta organización tuviera cierto tipo de control y autonomía en esta zona. Esto lo hizo con el fin de reducir la violencia en la región y de facilitar los diálogos de paz. Una de las principales fuentes de financiamiento que tuvo las FARC para respaldar su expansión territorial fue el narcotráfico. La guerrilla se involucró activamente en la producción, en el procesamiento y en la distribución de drogas ilícitas, especialmente la cocaína, donde se encargaron de la mayor parte del suministro, controlando desde la siembra de la coca hasta la exportación. Esto lo que hizo fue traerle grandes aportaciones a las FARC, para que ellos así pudieran financiar ya sea sus operaciones militares, reclutar combatientes o financiar su armamento. En temas de violencia, los secuestros que fueron organizados por las FARC, que incluso llegaron a durar años, causaron un sufrimiento enorme a las familias y a las víctimas de estos sucesos. Estos actos lo que provocaron fue que se acabara con cualquier acto de simpatía o apoyo de la sociedad colombiana hacia estos grupos organizados. Seguimos en la cuarta etapa y encontramos el Plan Renacer formulado por Alfonso Caro. En vez de tener una confrontación militar directa, lo que buscaba el Plan Renacer era adaptar las tácticas de las FARC para las nuevas circunstancias, instaurando técnicas de combate más flexibles y móviles como ataques de guerrilla, emboscadas y sabotaje. Otro suceso importante en esta etapa fue el intento de retorno a las zonas de retaguardias para fortalecer estratégicamente el plan político. Esto lo que implicaba para ellos era retornar el control del territorio perdido y hacerse cargo de nuevos territorios rurales en donde era difícil que el ejército accediera a esos territorios. Esto lo que les permitía era reorganizarse, reagruparse y seguir con su estructura. A continuación les voy a explicar sobre los personajes y las fechas más importantes que hubo en las FARC, empezando por Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, quien nació en 1930 y falleció en el 2008. Fue el máximo líder y fundador de las FARC. Fue también campesino de origen humilde, nacido en el área rural del Tolima. Se lanzó en las armas desde muy joven y lideró a este grupo guerrillero durante casi 50 años hasta su muerte en el 2008 a los 78 años. En segundo lugar tenemos a Jacobo Arenas, quien nació en 1924 y falleció en 1990. También fue uno de los fundadores ideólogos de las FARC, formando en el Partido Comunista. Fue clave en dotar a este naciente grupo en una estructura político-militar y una doctrina revolucionaria, inspirada en el marxismo, leninismo y en el foco guerrillero guevarista. En tercer lugar tenemos a Alfonso Cano, quien nació en 1948 y falleció en el 2011. Él asumió el mandato de las FARC tras la muerte de Marulanda en el 2008. También fue abatido por las fuerzas militares en el 2011 en uno de los golpes más contundentes contra la cúpula guerrillera. En cuarto lugar tenemos a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último comandante en jefe de las FARC, veterano guerrillero que lideró al grupo en los diálogos de La Habana y firmó el acuerdo de paz con el gobierno en el 2016, después de casi 4 años de negociaciones. Y en quinto lugar tenemos a Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de las FARC en los diálogos de paz en Cuba. Actualmente está prófugo tras retomar las armas en el 2019 junto a una disidencia de las FARC, desconociendo los acuerdos de paz. En las fechas importantes tenemos el 27 de mayo de 1964, la cual fue la fundación de las FARC, como la rama militar del Partido Comunista Colombiano. También nacen de las autodefensas campesinas de Marquetalia, Tolima, influenciadas también por la ideología comunista y la Revolución Cubana. Su objetivo inicial era la toma del poder para el proletariado mediante la lucha armada revolucionaria.
En segundo lugar tenemos la fecha de 1966, la cual fue la primera ofensiva militar. En este caso las FARC, como lo mencioné, lanzan su primera gran ofensiva militar con ataques simultáneos a zonas rurales, expandiéndose por las regiones apartadas del sur, oriente y noroccidente del país. En 1982 hubo el fracaso de los diálogos de paz en el gobierno de Belisario Betancur, cuando intentó el proceso de paz con las FARC y otros grupos guerrilleros. En este año y los años siguientes, las FARC se fortaleció militar y económicamente con el narcotráfico. En 1999 al 2002 tenemos los diálogos del Caguán, los cuales fueron en el gobierno de Andrés Pastrana, concediéndoles una zona desmilitarizada a las FARC como condición para iniciar el diálogo de paz, pero este fracasa por los continuos hostigamientos de las FARC hacia la población civil. Pastrana rompe los diálogos en el 2002 después de que las FARC secuestrara un avión comercial. En el 2008 tenemos la muerte de Manuel Marulanda, la cual marca un inicio de una crisis interna de sucesión en la cúpula de la guerrilla. Asimismo, Alfonso Cano asume brevemente el mandato hasta su abatimiento en el 2011. Del 2012 al 2016 tenemos los diálogos de La Habana. En septiembre del 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos anuncia el inicio de los diálogos de paz con las FARC en La Habana, Cuba. Tras casi 4 años de negociaciones, el 24 de noviembre del 2016 se firma el acuerdo final de paz aquí en Bogotá. Las FARC aceptaron dejar las armas y transformarse en un partido político tras más de 50 años de lucha armada. Y para finalizar tenemos el 27 de junio del 2017, el cual las FARC se convierte oficialmente en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. También dan inicio a su tránsito a la vida civil y política legal, aunque pues persisten algunos disidentes que retomaron las armas. También arrancan los programas de reincorporación de excombatientes y sustitución de cultivos ilícitos contemplados en el acuerdo. Bien, a continuación vamos a hablar acerca de los diferentes procesos de paz que ha tenido las FARC a lo largo de toda su historia. Desde el inicio hasta la actualidad, las FARC se ha caracterizado por tener 4 procesos de paz, cada uno de ellos distinto, y estos también se han ejecutado en 4 periodos presidenciales, cada uno de ellos también distinto, comenzando con el periodo presidencial de Belisario Betancur, pasando por César Gaviria, continuando con Andrés Pastrana y finalizando en el año 2006 con la firma de los acuerdos durante el periodo de Juan Manuel Santos. Vamos a profundizar en cada uno de estos 4 procesos y vamos a destacar los aspectos más importantes que fueron tratados allí en el momento. Vamos a comenzar con el proceso de paz del año 1982 al año 1987 durante el periodo presidencial de Belisario Betancur. En el año 1982, el Congreso de la República expide la Ley de Amnistía. Dicha ley tenía como propósito sacar de 36 centros carcelarios a varios insurgentes que estaban cumpliendo allí pues una pena. Esto generó un cierto interés por parte de este grupo de las FARC y comenzaron una serie de conversaciones con el gobierno conservador de Betancur. Así, lograron concretar una mesa de diálogo para el 30 de enero del año 1983. Esta se dio inicialmente en el municipio de Colombia del departamento de Huila, pero a petición de las FARC, esta fue trasladada para el municipio de La Uribe en el departamento de Meta. Después de un año y un mes de conversaciones, se dio los acuerdos finales, así por decirlo, de La Uribe Meta, en el día 28 de marzo del año 1984. Estos acuerdos tenían como propósito 3 aspectos muy importantes a destacar para un posible acuerdo de paz definitivo. El primero, obviamente, fue el cese al fuego. Se dio un cese al fuego a partir del 28 de marzo de 1984, un cese al fuego indefinido,
Este se dio de manera bilateral y fue anunciado por una locución presidencial del presidente Bentancur. Y pues esto fue el primer paso para que se diera un proceso de paz. Ya luego el segundo aspecto a tratar de estos acuerdos de la Uribe fue la condena al secuestro, ya que las FARC pues obviamente condenó el secuestro, condenó y desautoriza el secuestro, pues ya que ellos consideran que esta es una práctica que afecta la dignidad humana de la persona y a su vez, para este momento que se condena al secuestro, las FARC ya estaba implementando la medida de varios impuestos y laboratorios de cocaína para la producción y la financiación de este grupo al margen de la ley. Y por tercer aspecto tenemos el Plan Nacional de Rehabilitación. Este plan tenía como objetivo principal que las FARC pues obviamente se desmovilizara y pudiera entrar a organizarse de manera política, económica y socialmente, pues con garantías otorgadas por parte del gobierno de esa época. Lastimosamente, pues digamos como que hubieron unos aspectos de la ley de amnistías que generó cierto interés por parte de las FARC, pero a su vez también generó, digamos, cierto descontento, por lo cual no se pudo formalizar así un acuerdo fijo, también por lo que hubo falta de compromiso por parte del gobierno y falta de compromiso también por parte de las FARC, lo cual generó que existiera que no se diera dicho acuerdo y que este culminara en el año de 1987, debido por estas diferentes circunstancias que se dieron, no se logró concretar dicho acuerdo. Bien, ahora vamos a hablar acerca del proceso de paz que se desarrolló del año 1990 al año 1994. Esto en el periodo presidencial de César Gaviria. Este proceso tiene una característica bastante importante, porque no se estaba tratando únicamente un proceso de paz con las FARC, sino que también se estaba tratando ese proceso con otros dos grupos al margen de la ley. ¿Cuáles eran estos dos grupos? El Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, y el Ejército Popular de Liberación, conocido como EPL. Estos tres grupos fueron llamados como Cordilleras Guerrilleras Simón Bolívar, y obviamente su propósito con el gobierno era generar un acuerdo de paz para tratar el conflicto interno que se estaba dando en el momento, ya que era una situación bastante fuerte en el interior del país. Esta reunión se dio, por decirlo, el 15 de mayo del año 1991 en el departamento de Arauca, más exactamente en Cabro Norte. Allí asistieron pues delegados del gobierno de Gaviria y también miembros delegados de estos tres grupos guerrilleros. Allí concretaron que se iban a efectuar un proceso de paz y que este proceso de paz iba a tener por sede en Caracas, Venezuela. Lastimosamente no se pudo dar en Caracas, ya que para el año 1992, en febrero, se da un golpe de Estado, entonces este proceso tuvo que ser trasladado a la ciudad de Tlaxcala, en México, y pues allí se trató de concertar a partir de abril de ese mismo año. Como representantes, más que todo de las FARC, tenemos a Alfonso Cano, Iván Márquez y Pablo Catatumbo. Y como ya lo mencioné anteriormente, su propósito era tratar el conflicto armado interno que se estaba presentando en el país. Acá no tenemos, así por decirlo, como varios aspectos importantes a tratar, ya que este proceso duró muy cortico. Para el octubre del año 1992, este proceso se tuvo que interrumpir, ya que el EPL secuestró al exministro Argelino Durán Quintero, y pues durante los diálogos que se están efectuando en México, este mismo, estando en cautiverio, sufre un infarto cardíaco y obviamente este le causó la muerte. Al conocerse pues, la muerte de Durán, se da pues un periodo de violencia interna entre varios grupos al margen de la ley, y por desenlace genera que por parte del ELN y por parte del EPL estos se aparten de los diálogos de paz que se estaban dando en ese momento, dejando así solamente a las FARC, que esta continuó durante muy poco tiempo
hasta que ya no se logró dar un acuerdo concreto y estos, pues lastimosamente. Seguimos ahora con el proceso de paz del año 1999 al año 2002. Esto durante el periodo presidencial de Andrés Pastrana. Este proceso de paz tuvo una característica bastante importante, ya que para la época se consideró como el proceso más importante del país, ya que estuvo más cercano a que se diera un acuerdo de paz definitivo. Este proceso es conocido como los diálogos del Caguán, ya que se dio en la región de San Vicente del Caguán del departamento de Meta. Pero a su vez esto también comprendió una zona que se conoció como la zona de despeje, en los cuales se incluían los municipios de Mesetas, La Macarena y Vistahermosa del departamento del Meta y San Vicente del Caguán del departamento del Caquetá. También fue un hecho bastante importante porque fue el encuentro directo entre el recién elegido Andrés Pastrana y el máximo dirigente de las FARC, en ese momento Manuel Marulanda Vélez, conocido como alias Tiro Fijo. Durante esta reunión se trataron temas bastante importantes para darse un proceso de paz, como lo fue pues la definición de una agenda común por el cambio hacia la nueva Colombia. Allí se trataron varios temas como los derechos humanos, participación política, la reforma agraria, recursos naturales y demás, pues para un modelo más sostenible y un modelo garantista para darse una apertura a un proceso de paz, a un proceso de movilización por parte de este grupo, del Estado y obviamente incluyendo también participación internacional. Estos procesos también fueron caracterizados porque se realizaron en audiencias públicas, también transmitidas por medios de televisión nacional de la época, en los cuales participaron más de 25.000 delegados y se presentaron también varias propuestas de diferentes grupos sociales que participaron en dichos procesos. Este proceso también selló una apertura también participativa, ya que se trataron también con diferentes delegados de representaciones sociales, de grupos indígenas, y lo cual generó también un buen aspecto, porque sí se conocieron diferentes opiniones de otros grupos sociales que querían también dar un proceso de paz. Sin embargo, no fue tan agradable el ambiente. En ese momento existía un conflicto militar en la zona, obviamente, exceptuando la zona de despeje. Entonces también las relaciones y los diálogos que se estaban dando en ese momento fueron bastante tensos y la verdad no hubo así como por decirlo un acuerdo tampoco fijo entre el gobierno y las FARC, lo cual también generó un hecho muy curioso que fue el 7 de enero del año 1999, que se conoció como la silla vacía, que fue un encuentro, una reunión ante audiencia pública entre el presidente Andrés Pastrana y el máximo dirigente de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, Tiro Fijo, lo cual este último pues obviamente no se presentó allí. Esto generó pues ciertos roces entre el gobierno y el grupo, ya que el gobierno quería verdaderamente hacer la paz, pero el grupo estaba en desacuerdo en algunas cosas, entonces rozaron mucho en ese aspecto. Y pues también esto se dio gracias a que las FARC no cumplió con su promesa y ejecutaron varios atentados, cosa que desencadenó que para el 20 de febrero del año 2002 el presidente Andrés Pastrana declarara nulos el proceso de paz que se estaba efectuando en ese momento y se terminó, así por decirlo, el proceso de paz de San Vicente del Caguán. Y ya por último tenemos el proceso de paz del año 2012 al 2016 y la firma de los acuerdos totales del año 2016. Este proceso, junto con la firma de los acuerdos totales, se dio bajo el periodo presidencial de Juan Manuel Santos. En agosto del año 2012, el presidente realizó un importante anuncio al país. Este era que desde hacía 6 meses llevaba manteniendo una serie de conversaciones y acercamientos con varios representantes del grupo de las FARC. Esto logró consolidar el establecimiento de una hoja de ruta para dar inicio a un proceso de conversaciones para llegar a un acuerdo de paz.
Este se dio inicialmente en Oslo, Noruega, y para su desarrollo y su culmen se trasladó para La Habana, Cuba. En octubre del año 2012 arrancaron las conversaciones en Oslo, Noruega, lo cual se logró concretar la agenda de negociación y la constitución inicial de los equipos de negociación. Ya con esto pactado, se trasladaron para La Habana, Cuba, para dar inicio a los procesos de conversaciones y así poder llegar a un acuerdo total de paz. Durante los 4 años que duró este proceso, no se suspendieron ninguna clase de combates en el país por parte del grupo de las FARC, lo cual generó cierto roce, cierto choque con el Estado, ya que pues no están en acuerdo con esta idea de las FARC. Después de este periodo de proceso de trabajo, de estos 4 años, para el 24 de agosto del año 2012 se logró tener un primer acuerdo de paz total y definitivo, lo cual dio un establecimiento de una paz estable y duradera. Y esto para dar también con el fin del conflicto armado. Estos acuerdos se firmaron en Cartagena, pero lastimosamente existió una inconformidad por parte de la población, pues ya que ellos no fueron tenidos en cuenta para dar ese proceso, lo cual generó que por parte del Centro Democrático, por insistencia del Centro Democrático, se convocara a un plebiscito, un mecanismo de consulta popular, para el 3 de octubre del año 2016. Esto dando como resultado una sorpresiva desaprobación por parte de la población colombiana, ya que pues el no tuvo un amplio porcentaje en las urnas, lo cual esto generó que pues se replanteara, se renegociara nuevamente en La Habana, Cuba, estos acuerdos y pues se tuviera en cuenta la opinión del grupo de no y la opinión también del pueblo colombiano. Después de este trabajo, ya para el 24 de noviembre del año 2016, nuevamente se firman los acuerdos de paz y pues aquí se acaba como tal el conflicto, entre comillas, ya que se da el acuerdo final. Dentro de este acuerdo final se trataron 5 temas en específico. El primero fue la política de desarrollo integral y pues la reforma rural integral. Esto se basó pues más que todo en que en el campo se tendría que haber una transformación, dar mejores condiciones de vida pues en la población rural y así generar nuevas oportunidades en este campo. 2. La participación política. Esto se dio pues a una nueva apertura democrática y pues para poder lograr consolidar el proceso de paz, ya que gracias a esto se da el surgimiento del partido por parte de los excombatientes de las FARC. 3, pues da el fin del conflicto armado y este pues es un punto clave, ya que establecen una hoja de ruta y medidas de procesos para el cese al fuego y la entrega de las armas por parte de este grupo guerrillero. 4. La solución del problema de las drogas ilícitas. A través de La Habana pues se gestionaron estos procesos en los cuales se tocó bastante este tema para poder erradicar el problema de narcotráfico en el país. Dentro de este ítem se rescatan 3 ejes que fueron claves para el tratamiento de este tema, que fue la sustitución de los cultivos ilícitos, el enfoque de la salud pública para el problema del consumo de las drogas ilícitas y por último la producción y comercialización de las drogas. Que pues en este aspecto, en el último, pues se reguló y se prohibió dicho ítem. Y por último tenemos el acuerdo sobre las víctimas del conflicto y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, incluyendo la jurisdicción especial para la paz y el compromiso sobre los derechos humanos. Ya con esto establecido, pues genera un mecanismo para someterse a la justicia por parte de los excombatientes, lo cual generaba ciertas reducciones en sus penas y pues así les favorecía a ellos y pues el Estado también les hacía viable, les negociaba según lo que habían pactado en estos procesos y en este acuerdo final de paz. Como tal, este sería pues cada una de las explicaciones de cada uno de los 4 procesos de paz, más que todo en el último que fue en el de Juan Manuel Santos que se dio el proceso y la firma definitiva de los acuerdos finales para hacer el fin del conflicto y llegar a una paz